La última vez que compartí con ustedes, ya me estuvieron reclamando los pequeños. Me reclamó por ahí Emilio. Me decía, ¿no vamos a subir a clases? Dije, no, Emilio. Antoine ya no me deja y me dice, ¿cuándo vamos a empezar a hacer las rifas? Ahí te lo encargo, Carlos. Antoine es mi ayudante para hacer las rifas de la librería. Y les dije, pero la próxima vez les voy a preparar algo para los niños. ¿Preparamos algo para los niños, niños? ¿Lo quieren? Sí. Bueno, traigo una predicadora nueva, Ahorita van a escuchar a una predicadora. Así que vamos a leer una historia en la Biblia. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, yo la voy a leer primero, oramos y luego van a escuchar a esta pequeña. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, una tarde de domingo, donde tú nos has pedido, Señor, que nos reunamos en tu nombre. Gracias por los pequeños de esta iglesia. Gracias, Señor, porque en ellos estás sembrando tu palabra. Sus corazones se están ensanchando y tú prometes en tu propia palabra que instruyamos a los pequeños en tu camino, y aun cuando crezcan, ellos no se apartarán de ti. Cumple esa promesa en cada pequeño de esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Saca tus cosas. Escuchen, niños, Van a escuchar la misma historia de Zaqueo. ¿Alcanzas bien ahí? Si no, párate. Híncate aquí en la silla, hija, porque a lo mejor no alcanzas muy bien. Vamos a escuchar la misma historia de Zaqueo, versión Daniela Zoe. Y para niños, dice. Zaqueo. Zaqueo es un hombre adinerado y es jefe de los cobradores de impuestos. Un día Jesús se dirige a Jericó. Allí se reúne una multitud de personas para verlo, y Zaqueo está entre ellas. Zaqueo es de baja estatura y no puede ver a Jesús, entonces se sube a una higuera para hacerse una vista mejor que la que tienen los demás. Jesús se detiene junto al árbol y le dice: Zaqueo, apresúrate y baja, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo lo recibe con alegría, pero algunas personas están muy murmuran: se ha ido a esperar en casa de un pecador.
Saqueo le prometió a Jesús, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he engañado a alguien le devolveré 4 veces más. Has engañado a otras personas. ¿Cuál es la manera correcta de actuar? Jesús le dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque este es hijo de Abraham, el hijo del hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 9, 10. Esta es una hojita de preguntas. Tienen que levantar la mano para responderlas y yo les daré la palabra. ¿Quién se subió al árbol? Antoine. ¿Estuvo bien? Sí. Bueno, también al final, si responden correctamente, recibirán un premio. ¿A quién quería ver Saqueo? Ve quién te levanta la mano, tú dales la palabra. ¿Quién? A Emilio, por ejemplo. Bueno, a Emilio. Muy bien. Sí. Otra. ¿A qué casa fue Jesús? Repite la persona. ¿A qué casa fue Jesús? Ya, mira, por acá hay otras manos. Por acá hay más manos. Diles tú. Triana. Sí. 4. ¿Saqueo era alto o bajo? Ahí hay una mano, ¿no? Sí era bajo. Dile, muy bien. ¿A qué se subió Saqueo? Sí, era a un árbol. Pero diles, respeten, levanten la mano. Diles. Era a un árbol Muy bien. y era una especie de árbol, pero le pusimos un árbol. ¿Para qué se subió a un árbol? Baruch. Sí. Saqueo era un hombre adinerado. Sí lo era. Sí, también era un hombre adinerado. Las personas dijeron algo bueno o malo. Las personas que murmuraron. Tú, ¿qué estás vestido? Sí, dijeron algo malo. 9. ¿Qué prometió Saqueo? Nusita. Nusita. Solo levanta la mano. Diles, ¿alguien más? ¿Alguien más? Leila. Leila. Ajá. ¿Y qué más? Es que prometió otra cosa. Sí. ¿Cómo se llamaba el hombre del que se trataba la historia? Sí, era Saqueo. Saqueo es cobrador de impuestos. No, era jefe de los cobradores de impuestos. Dile, los caché.
de impuestos. La 12. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra esta historia? Emilio es el que está levantando la mano. Emilio. No. Allá está tu primo. Natán. Sí, se encuentra en Lucas 13. Según la Biblia, ¿en qué tipo de árbol se subió Zaqueo? Leila. Bueno, también era en un sicómoro, parecido a una higuera, pero dice ahí que es un sicómoro. 14. Según esta historia, eso decía mi libro, así que sí está bien. Según esta historia, ¿en qué tipo de árbol se subió Zaqueo? Era la misma. Sí, en una higuera. Y 15. ¿Qué vino a salvar Jesús? ¿A Emilio o a Leila? ¿O a María? A Baruch. ¿A quién? También, porque también vino a salvar a Zaqueo de lo que hizo mal. ¿Emilio? Algo así también. Y era lo que estaba perdido. Muchas gracias, Daniela. Ay. Vas para abajo. Ahorita, al final les da Daniela su premio a los que contestaron bien. O sea, como ya tienen la versión de los niños, también ustedes pongan atención porque vamos a ver algunas otras cosas que a lo mejor les voy a preguntar yo también. Y a los grandes también. ¿Sí? Sí, pero yo voy a dar dinero de premio. ¿Sale? ¿Ok? Díganme quién reconstruyó la ciudad de Jericó. Aquí dice la historia de Zaqueo que Jesús entró en una ciudad llamada Jericó. ¿Se acuerdan que Jericó fue la primera ciudad que se conquistó cuando entraron a la tierra prometida por medio de Josué? Conquistó Jericó. Y ahí un hombre llamado Acán tomó algo que no debía tomar y se le conoció como la maldición de Acán, del anatema de Acán. Y Dios dictó algo ahí y dijo: maldito el hombre que reconstruya esta ciudad. Díganme, ¿a quién le costó la vida por querer reconstruir esta ciudad? 100 pesos al que la conteste. No. Nombres. Muy bien, te debo 100 pesos ahorita. Hermanos, miren, es que hay detalles, quiero llevarlos a esto. Hay detalles en la Biblia que pasamos por alto y nada más leemos. Esta historia tiene 10 versículos, nada más. Nada más 10 versículos, trae una gran enseñanza. Pero debemos de profundizar en las Escrituras. Esta ciudad de Jericó tenía una maldición. Y hubo un hombre que trató de reconstruirla ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, en el verso 34, ¿sí?
hubo un hombre que trató de reedificar esta ciudad y Dios había dicho que maldito el que intentara reedificar esa ciudad, y lo hizo a costa de su propio hijo. Pero sin embargo vemos, ahora yo preguntaría, ¿qué pasó? Porque si alguien trató de reedificar Jericó y le costó la vida de su hijo, ¿sí? Pasados muchos años y llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jericó ahora es una ciudad que ha florecido, una ciudad donde había muchos ricos, porque ahí vivía Zaqueo y él dice que era un hombre rico. Entonces, si era un hombre rico, Zaqueo, también había muchos mendigos. Fíjense, generalmente donde hay riqueza también hay mucha gente necesitada, y había muchos mendigos. Si ustedes retroceden un poquito en el capítulo 18, empezamos a encontrar una serie de personajes que están mendigando ahí en la ciudad de Jericó. Y a lo largo de los evangelios sobre todo se ve que varias gentes en Jericó, había ciegos que mendigaban y otros más, ¿no? Entonces, ¿quién reedificó nuevamente Jericó? Porque ya existía esta ciudad. ¿Cuántos años pasaron y quién intentó reedificar? 1,000 pesos ofrece Rubén. 1,000 pesos. ¿Quién? ¿Acán? ¿Juan? Fuerte, como hombre. Acán ya se murió hace muchos siglos atrás. ¿Cómo la iba a reedificar? Nosotros no creemos en la reencarnación, no pudo reencarnar Acán para reedificar. ¿Quién? ¿Nahum? ¿Tú, Nahum? Bueno, la tradición, la historia dice que el que reedificó esta ciudad fue Herodes. Herodes fue el que reedificó esta ciudad, y esa ciudad, fíjense, Jesús rompía paradigmas. Jesús no se acomodaba a un molde, y él honró esta ciudad con su presencia. Pasó a Jericó, llegó a esa ciudad, se introdujo en ella, y él tenía un propósito al ir a esa ciudad. Y ahí dice la escritura que había un hombre llamado Zaqueo. Esta nada más va por 10 pesos, porque esta es fácil. ¿Qué significa el nombre Zaqueo? Fíjense, la otra más difícil, la contestaron. A ver, Jonathan, ¿qué significa saqueo? Si no, te voy a quitar 10 pesos de los 100. ¿Agitador? Le quitamos 10 más porque su mamá contestó mal. Ahora ya nada más tienes 80 por culpa de tu madre. Zaqueo significa puro, no puro de fumar, puro de corazón. Un hombre limpio significa Zaqueo, ¿sí? Y dice, como les hizo caer en la trampa Daniela, que era el jefe de los cobradores de impuestos. No era un cobrador de impuestos común y corriente, era el jefe de todos ellos, ¿sí? Y la Biblia da todos esos detalles, lo que era este hombre Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Bueno, los imperios, en este caso el imperio romano, cuando conquistaba a otro país, otro imperio, ¿sí?, les imponía impuestos. Tenían que dar tributo, ¿sí?, por medio de impuestos a ese rey que los había conquistado, en este caso a Roma. Pero Roma, pues no se ocupaba de ciertas cosas, y de entre los mismos judíos decían, a ver, ¿quién quiere chambear para Roma? Yo les ofrezco trabajo. ¿Cuál trabajo ofreces, Roma? Que seas cobrador de impuestos. Tú le cobras a tus compatriotas los impuestos que yo les impongo, y tu salario va a ser lo que tú les puedas sacar de más a ellos.
Si yo te digo, tienen que pagar de impuestos mensualmente, voy a poner una cifra para que nos entendamos en estos tiempos, 2,000 pesos me tienen que pagar de impuestos mensuales. Si tú quieres, cóbrale 3 y esos 1,000 de extra son para ti, esa es tu ganancia. Y muchos aceptaban ese trabajo. Pero entonces sus compatriotas, los judíos, los veían como traidores a la patria. Porque ¿cómo era posible que se alquilaran en un trabajo en el Imperio Romano para extorsionar a sus propios compatriotas? Y los tenían por traidores. Incluso tú cuando ves la Escritura, una de las formas de tener a estos cobradores de impuestos les decían, o los convertían en gentiles, decían, tú ya no eres parte del pueblo de Dios. Cuando ves en Mateo 18, cuando Jesús habla acerca de cómo reconvenir a un hermano, llevarlo a recapacitar en su conducta cuando ha pecado contra otro, dice, lo llamas aparte y si te escucha, habrás ganado a tu hermano, si no trae 2 testigos, si no dilo a la iglesia, y si no ya la iglesia dice, tenlo por gentil. Y podían decirle, tenlo como un cobrador de impuestos, que era lo mismo, un hombre despreciable. Pues a ese hombre despreciable es al que Jesús se va a acercar, y este era Zaqueo. Y además da un dato, dice, era muy rico, no rico, sino muy rico. Así era Zaqueo, muy rico. Sacaba la cartera, no como el pastor Chucho que nada más ofrece 100 pesos por una respuesta. Él hubiera ofrecido una casa. Entonces este hombre era muy rico. Y fíjense qué curioso, porque da este detalle, es muy rico. Pero en el capítulo anterior está hablando Jesús acerca de un encuentro que tiene con un joven que se le conoce como el joven rico. Y cuando le pide a este joven, cuando le pregunta a él con un interés que es envidiable, a mí nunca como pastor me han hecho esa pregunta, pero este joven se la hizo a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? Y entonces Jesús le empieza a dar una lista de los mandamientos, dice, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, y si una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Escritura que él se fue muy triste porque era muy rico también, el joven rico, y no quiso seguir a Jesús con el mandato que Jesús le daba. Y entonces Jesús hace una aseveración, dice, yo les digo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. De cierto, es más fácil que pase, dice, un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Creen que sea difícil que un rico entre a los cielos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo en que un rico es difícil que entre al reino de los cielos? ¿Cuántos están de desacuerdo? ¿Cuántos dicen que no? Entonces ahora les voy a preguntar a los que no levantaron la mano. Bueno, sí, porque Jesús lo dijo, pero sin embargo ahí mismo Jesús aclaró, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí, es difícil que un rico, pero Dios vino a buscar a todos, no vino a buscar a los pobres nada más, O sea, no te sientas por ser pobre como que eres más espiritual. La pobreza no es ninguna virtud. Yo he conocido gente con ropa andrajosa que por los hoyos de su ropa se les ve el orgullo. Ahora ya son de moda los pantalones rotos, ¿no? Ahora ya es más fácil ver si alguien trae orgullo, ¿no? Por sus ropas andrajosas, aunque no son andrajosas, más bien son de moda. Entonces, este hombre que la Biblia declara que era muy rico, llamado Zaqueo, tenía curiosidad, intención, dice, de ver a Jesús. Porque se enteró que Jesús iba a pasar por ahí. Y miren, para esta época en que se está narrando esta historia en Lucas, que es el único evangelista que narra la historia de Zaqueo, estaba ya Jesús con mucha popularidad.
y había masas que lo seguían. Entonces había una gran multitud. Yo creo que se anunciaba: el maestro, el rabino, Jesús, el que dicen que es el Cristo, va a pasar por Jericó. Y entonces Zaqueo se entera de que va a pasar por ahí Jesús. Y entonces dice que él tenía la intención o trató de mirar a Jesús, pero era chaparrito, tirándole a enanito, muy bajito de estatura. Y no sé si algún día tú has estado, por ejemplo, en un concierto, en un desfile, en algo así, donde hay mucha gente y no eres de mucha estatura y ya te ganaron a estar hasta adelante. No ves nada, ¿verdad? Por más que brincas y dices, no veo. ¿Qué hacen los papás con los niños cuando los llevan a un desfile o a algún lugar? Se los cargan en los hombros, ¿verdad? ¿Te han cargado en los hombros? Para que puedas ver tú, ¿no? Desde allá arriba. Entonces Zaqueo no podía ver porque era muy chiquito y dice que las multitudes le estorbaban. Si lo trasladamos a una aplicación, a muchos en el mundo y quizás a muchos de nosotros, mucho tiempo la multitud nos estorbó. Miren, no está hoy nuestro hermano Aarón ni sus papás, pero falleció hace 2 días su hermano Leonardo de COVID. Le dieron la oportunidad a nuestro hermano Aarón de entrar todavía a orar por él. Y él me contó, me escribió, me dijo: pastor, pude entrar a orar por mi hermano, ungirlo con aceite. El miércoles le habíamos dicho y yo le dije: aunque parezca que esté sedado, inconsciente, tú háblale a tu hermano. Digo, yo tuve a mi madre 5 meses en coma y cuando fui a verla y le hablé, ella empezó a llorar. Digo, tú háblale, te va a escuchar. Y dice que le habló a su hermano, le presentó el evangelio y su hermano levantó la mano y recibió al Señor. Pero dice, me contaba mi hermano Aarón, dice, pero llegó un momento en que empecé a orar por él, dice, de tal manera que llegaron corriendo los médicos porque pensaron que algo pasaba con mi hermano, que ya se estaba muriendo algo. Dice, no, estaba orando. Dice, pues ya que llegaron los médicos, pues oré por todos ellos. ¿Cuántos de verdad les da pena hacer eso? Sinceramente, hermanos, muchos nos podemos quedar callados porque las multitudes nos impiden hablar de nuestro Cristo. Las multitudes nos impiden ver a Jesús. Y pues ya ni modo. Pues ni modo, no pude. Yo quería, mi intención era, yo traté. Mi sobrina, que en este tiempo no ha estado viniendo aquí, cuando le iban a hacer su trasplante de hígado, ya la llevaban en la camilla al quirófano y les dijo a los médicos: ¿les puedo pedir un favor? Déjenme hacer una llamada antes de entrar al quirófano. Y me dijo ella, no sabía a quién llamarle más que a ti, tío. Dice, y detuve la camilla con los médicos que ya me llevaban. Y la detuvo para que yo orara por ella. Eso es no hacerle caso a las multitudes, no impedir que las multitudes nos permitan ver a Jesús. Y Zaqueo dice que ahí estaba la multitud y como era bajito de estatura no podía ver a la multitud por encima para ver a Jesús. Va a pasar Jesús. Pero qué bonita historia, porque dice que entonces él no se quedó ahí. ¿Qué hizo Zaqueo, niños? Niños, me contestó Liz. Está bien, está bajita, dice. Corrió, dice la historia que Zaqueo corrió y se subió a un árbol. El otro día teníamos una cierta discusión mi hija y yo. ¿Qué clase de árbol era este? Y yo le decía, era una higuera.
Dice, no, no es una higuera, y hasta se fue a la Wikipedia y no sé qué tanto. Dice, no, porque mira, el árbol sicómoro es un árbol más grandote y tienes, pero dice árbol sicómoro, o es una higuera, una especie de higuera. Digo, los dos estábamos bien. Pero era un árbol lo suficientemente alto, dice en lo que buscamos, que más o menos una higuera alcanza como 3, 4 metros y el sicómoro alcanza más metros. Entonces con una simple higuera, pues eran 3 o 4 metros donde se podía subir en uno de sus ramas o de sus troncos Zaqueo y desde ahí tener, digamos, una vista panorámica y poder ver desde lo lejos, ahí viene Jesús. Pero lo importante de esta historia es que, fíjense, los judíos, al igual que muchos de aquí, son muy propios. Trabajé más de 30 años en Polanco y en Polanco abundan los judíos. Allá, por ejemplo, si alguien va por allá y atropella a alguien, no diga me eché un cristiano, diga me eché un judío, ¿sí? Porque es más probable que atropelles a un judío que atropelles a un cristiano, ¿sí? Entonces, allá hay tantos judíos y ellos respetan, por ejemplo, sobre todo estas fechas, la Pascua, ellos respetan y sobre las calles, tanto de Horacio como de Homero, hay un camellón y en el camellón han puesto unos adoquines ahí, pues todas esas calles, los sábados, los judíos van caminando, no usan carro, no usan elevador porque para ellos sería romper el sábado. Pero nunca un judío adulto corre, porque no es propio de un adulto, se ve mal en ellos. Podrán estar corriendo los niños, pero un judío adulto no corre. Y nunca me tocó ver un judío en más de 30 años corriendo en Polanco. Nunca. Y esta tradición la traen antiquísima los judíos. Ellos tenían que guardar la compostura y era malo en ese entonces ver correr a un judío. Pues Zaqueo rompe todo protocolo judío y dice que él se echó a correr. Ese era su interés por ver a Jesús. ¿Cuánto nos echamos a correr a nosotros para ver a Jesús? Más bien, huimos, nos echamos a correr para no ver a Jesús, le hacemos al Jonás y nos vamos en dirección contraria a donde está Jesús. Pero él tenía intención de ver a Jesús y corrió y se subió, hizo todavía algo más, no solo corrió. Quizás sus compatriotas, los adultos lo veían y decían, qué ridículo te ves ahí arriba, Zaqueo. Zaqueo, tú está bien que estés chaparrito, pero tienes cara de hombre, no de niño. Y entonces allá arriba Zaqueo está ahí en ese lugar privilegiado, ya nadie le estorba, ninguna multitud le está estorbando. Y dice, porque Jesús iba a pasar ahí. Dice, cuando Jesús pasó, yo creo que Jesús ya tenía la intención desde antes de ir a la casa de Zaqueo, pero cuando pasó por ahí dice que él miró, me imagino la escena, ¿no? Va caminando Jesús, está el árbol, la higuera, ahí está en la rama trepado Zaqueo, mirando a Jesús, y Jesús pasa por ahí y voltea Jesús. Y esta es mi versión, mi interpretación. Jesús se rió y pensó, me gusta esta clase de hombres arrojados, intrépidos, que nada los detiene. Me gustan los Zaqueos. Y volteó y lo vio, Jesús lo vio. Y eso es maravilloso, hermanos, que Jesús nos voltea a ver. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, voltea a vernos. El problema es si nosotros lo estamos viendo. Nosotros también tenemos que mantener la vista fija en Él, ¿sí? Necesitamos ver a nuestro Dios. Tenía ese ferviente deseo de ver a Jesús. En Juan 12:21 se narra una historia, desde el 20 se narra una historia donde dice que
hay unos griegos, antes de que Jesús diga en el verso 24, dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Pero en el verso 20 empieza a decir que hubo unos griegos que llegaron ahí y de repente, dice, esos griegos le dijeron a uno de los discípulos de Jesús: queremos ver a Jesús. Y no eran del pueblo de Dios, eran griegos. Fíjate, gente que no conocía a Jesús, le dijo a uno de sus discípulos: queremos ver a Jesús. Llega el momento en que en la iglesia se nos hace tan monótono, tan rutinario, que como al principio Liz nos invitaba a la alabanza, olvídate de todo. A veces no venimos aquí con el anhelo de ver a Jesús. ¿Sabes que todos los domingos está aquí Jesús? Porque Él lo prometió. Dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aquí estoy, no me ven, porque tenemos que ver con los ojos de la fe. Pero Jesús está aquí cada domingo, ¿sí? Y algunos podemos actuar como si no estuviera, porque llegamos tarde y no nos interesa que esté aquí Jesús. Llegamos y estamos haciendo otras cosas, distrayéndonos en otras cosas. Sí, está Jesús ahí, sí. Pero aquí está. Y Él vino a vernos. Y nosotros tenemos que voltear los ojos a Él y debemos de tener el deseo de ver a Jesús. Y Jesús voltea a vernos. Y en este caso yo decía, yo lo interpreto, es una mirada de aprobación para lo que está haciendo Zaqueo. Pero Jesús tiene muchas miradas. Una vez Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro se puso muy valentón: pues aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Pedro, y es en este mismo libro, en Lucas es donde lo dice, es el único que lo dice: yo te digo, Pedro, que esta noche antes de que cante el gallo 2 veces tú me negarás 3 veces. Y después Pedro lo niega. Pero dice que cuando se llevaron a Jesús arrestado, Pedro lo seguía de lejos. Y cuando cantó el gallo 2 veces y Pedro ya lo había negado 3, dice Lucas, la versión de Lucas, que es el único que lo dice, Jesús vio a Pedro de lejos lo vio. Dice, y el momento en que miró a Pedro, Pedro lo miró a él, dice, y en ese momento se quebró Pedro y se fue llorando amargamente. ¿Qué mirada le dirigió Jesús a Pedro? No creo que haya sido de reproche. Ya antes le había dicho: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando al Padre para que tu fe no falte. Y Jesús estaba orando por Pedro. Yo creo que fue una mirada de ternura, de compasión, de decirle: Pedro, no importa, yo sabía que me ibas a negar, pero aún así te amo, porque también ya le había dicho. Y Pedro, tú cuando regreses después de esta negación y de la zarandeada de Satanás, tú confirma a tus hermanos. Jesús sabía que iba a regresar Pedro, que aunque lo iba a negar, no lo iba a abandonar. Dijo: cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y le hace esa mirada a Pedro. Pero, hermanos, lo que quiero destacar, quiero que a lo mejor que quede en sus corazones: Jesús nos está viendo, Jesús nos está mirando. Jesús no aparta sus ojos de nosotros. No creas que porque pecaste, ¿sí?, porque cometiste algún error, ya se volteó Jesús y ya no te quiere ver. Al contrario, te está viendo, te está buscando con su mirada. Y cuando ve a Zaqueo, le dice: baja enseguida. Y miren, ojalá siempre actuara así Jesús. Jesús, digamos, se invitó a sí mismo a casa de Zaqueo. Le dijo: baja, porque esta noche, hoy voy a ir a tu casa. Dije: Zaqueo, voy a tu casa. ¿No te gustaría que así fuera Jesús? Pero en otras partes dice que Él es un caballero
Y sobre todo se lo dice a su iglesia. Ahí en Apocalipsis 3:20 le dice a su iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No está entrando a fuerzas Jesús. Y se lo dice a la iglesia, no se lo dice a los inconversos. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Ahí está Jesús, pero aquí se está invitando él, porque tenía un propósito en la vida de Zaqueo, en ese hombre puro. E inmediatamente, dice la Escritura, bajó rápido, diligente, ¿sí? A un mandato de Jesús, tomó la iniciativa, porque le dijo: date prisa, Zaqueo, en bajar. Inmediatamente así lo hizo, ¿sí? Y dice esta versión que tengo: y se llenó de entusiasmo y alegría. Digamos, su conversión se dio. Y cuando hay un convertido en la iglesia de Dios, cuando el Señor va a la casa de alguien, cuando lleva la salvación a la casa de alguien, no puede haber más que alegría. Yo no creo en una conversión de alguien que esté ya todavía triste. Tiene que haber gozo, alegría en aquellos que han recibido el perdón de parte de Cristo. Y Zaqueo entendió que a pesar de su profesión, en lo que él trabajaba, el Señor lo tuvo por digno de ir a su casa. No lo menospreció como lo menospreciaban todos. Le dijo: voy a tu casa, Zaqueo. Y entonces, lleno de entusiasmo y alegría, dice, llevó a Jesús a su casa. Pero como siempre, dice, pero había mucha gente que estaba disgustada. Muchos se enojaron, murmuraron, y otra vez empezaron a señalar a Jesús: Este está entrando a la casa de un pecador. Vamos tantito al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Verso 9. Porque Jesús ya había tenido un encuentro antes con otro recaudador de impuestos. Este nada más era recaudador, no era jefe. Y lo hizo uno de sus apóstoles. Dice: mientras caminaba, verso 9 del 9, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y le dijo así Jesús: sígueme y sé mi discípulo. Le dijo eso Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego les añadió a esos fariseos: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ya les he dicho, y perdón si me lleva entre los pies a alguien, aquí no habemos justos más que justificados por la sangre de Cristo. Aquí habemos puros pecadores, necesitados de Cristo. ¿Sí? Aquí nadie puede presumir de que llegó al Señor por sus buenas obras, porque era un buen pecador. Todos estábamos descalificados delante de la presencia de Dios. Y así como llegó con Mateo y le hace una invitación, y Mateo inmediatamente deja el banquillo de los impuestos, de los recaudadores de impuestos, y sigue a Jesús. Pero dice que enseguida, ¿qué hizo Mateo? Le preparó una cena a Jesús. Quiso que llegara a su casa e invitó a muchos de su profesión. Yo cuando veo estas historias digo, se me hace que Mateo invitó a Zaqueo. Le dijo: jefe,
tengo un invitado especial en casa, véngase. Pero yo creo que Zaqueo no fue, eso también creo, ¿no? Porque el interés que tenía Zaqueo de ver a Jesús, dice que quería verlo. Yo creo que no lo conocía, si no ya lo hubiera conocido en la casa de Mateo. Pero yo sí creo que le hizo la invitación Mateo a Zaqueo, porque acá siempre queremos quedar bien con el jefe, ¿no? El jefe no necesita nada, pero es el cumpleaños del jefe y tiene todo, pero ahí le andamos llevando un regalito. Ya tiene 500 corbatas y le llevamos una corbata. Ándele, jefe. Pero ya aquí estos fariseos ya tenían ese concepto de Jesús. ¿Cómo era posible que se juntara, dice esta versión, con la escoria del mundo? Con gente como esta, y se juntaba con prostitutas y con gente de mala fama. Y Jesús es tajante en su respuesta. Los sanos no necesitan médico. Aquí oramos por los enfermos. Imagínense, las autoridades y también nosotros ahorita por prudencia, pero nos impiden que vengan los enfermos para orar por los enfermos. Imagínense que nosotros digamos, pues no, pues aquí vamos a admitir a puro sano, hermano. Si tienes algún malestar, no vengas, no, ven. Me habló a las 5 de la mañana mi hermana Vero, llorando, porque tenía saturación de 17. Rebe, tenía saturación de 17 y prácticamente la estaban desahuciando. Y se iba a trasladar a las 9 de la mañana al hospital, aunque tiene COVID, él, su esposo y Tati, su papá, para ver si le permitían entrar a ver a su hija y orar por ella. Dije, sí, hermana, vaya. ¿No harías tú lo mismo por un hijo, por una hija? No importa cómo estés, si te estés muriendo, como estuvieras. ¿No dejas todo y vas ahí a lo mejor a despedirte de tu hija o a esperar un milagro de Dios que se pueda orar por ella y sane? Porque también eso, mientras tenga vida, nosotros vamos a clamar a Dios para que Dios la levante. Dije, vaya, hermana. Después hablé con Eliezer, estaba más tranquilo él, y me dice, hermano, ya desde un principio la pusimos en manos de Dios. Qué bueno, Eliezer, así es, está en las manos de Dios, y Dios es el que determina si se va o se queda. Pero ahí está nuestro Dios. A nosotros vino, al que está enfermo, no al sano. ¿Sí? Y les hace un reproche Jesús a estos fariseos, les dice, ¿no han leído en las escrituras? Dice, quiero misericordia, quiero compasión de ustedes. Y ustedes no tienen compasión por nadie. Y ahí están los otros murmuradores en la casa de Zaqueo, también diciéndoles de cosas. Se disgusta la gente y murmuran y dicen así, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y yo creo que ellos eran pecadores de buena fama. Pero Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera se parecen muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Hipócritas, limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro está sucio. Estos son los que están señalando, por eso estas pueden ser las multitudes que nos impidan llegar a Jesús. No les hagas caso, no les creas. Sigue a Jesús cuando te diga, sígueme, como le dijo a Mateo, y síguelo. Y vean la conversión de Zaqueo. Y para darle más solemnidad al acto que va a hacer Zaqueo, porque nadie se lo dijo, nadie se lo impuso. Yo creo que vino el Espíritu Santo a Zaqueo y él fue el que movió a Zaqueo a hacer lo que hizo. Dice, se puso de pie, tomó una postura de solemnidad y le dijo a Jesús, no se lo dijo a la gente, dice, se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, se está dirigiendo a Jesús, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres.
no está alardeando. Jesús no le pidió todo como al joven rico, pero él de su iniciativa dice: la mitad de mis riquezas doy a los pobres. Pero después el espíritu, yo creo, le redarguye, y quizás en ese momento reflexiona rápido, yo lo creo así, dice: híjole, yo me hice rico abusando de mi puesto, extorsionando a mis hermanos. Dice: mi dinero no es bien habido. Y agrega: y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces, se lo cuadruplico a los que he defraudado. Y mira, la ley decía, tanto en Levítico como en Números, dice que si alguien defraudaba a alguien, tendría que devolverle lo defraudado, ¿sí? Porque eso es lo que se tiene que hacer. Y de una vez te digo, si tú defraudaste a alguien, hermano, no solo le pidas perdón, devuélvele lo que le defraudaste. Qué fácil, ¿no? Ay, hermano, discúlpame, te virlé una lana, ¿no? Perdóname ya. No, la Escritura dice: restaura, devuelve lo que defraudaste, y a eso le agregas el 20% más. Eso decía la ley. Le agregas el 20% más. En Levítico 6 del 2 al 5 lo dice, o en Números 5 del 6 al 7 lo dice, ¿sí? Tendríamos que devolver eso como un interés de lo que defraudamos. Pero Zaqueo no se queda con la ley. Ese hombre ha sido transformado y dice: no, les defraudé 1,000 pesos, les doy sus 1,000 y 4,000 más. La ley solo ofrecía que les diera sus 1,000 y un 20% más, que son 200 pesos, ¿no? Me acuerdo de mis matemáticas. Eso decía la ley. Y entonces Zaqueo, con esto, ¿qué le está diciéndole a Jesús? Podemos darnos cuenta de una conversión en su corazón real. Dice la Escritura en Lucas 3:8, por medio de la voz de Juan el Bautista, cuando también está hablando al pueblo y a los fariseos, les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. En una conversión donde hay arrepentimiento, ¿saben cómo se va a ver ese arrepentimiento y esa conversión? Por los frutos que produce ese arrepentimiento. Es la evidencia de alguien que ha creído en Dios. Y aquí está Zaqueo evidenciando con una actitud que en ese momento toma. A partir de ese momento dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Ahí está una evidencia de una verdadera conversión de alguien que ha rendido su vida al Señor. Y lo único que le tiene que contestar el Señor, y yo creo que para que todos le escucharan, le dice: la salvación ha venido a esta casa. Y me llama la atención cómo lo dice la Escritura. No dice: la salvación ha venido a Zaqueo. Dice: la salvación ha venido a esta casa. Y cuando la Escritura habla de la casa, no se refiere a las paredes, al lugar donde vive la gente. Se refiere a ellos como familia y a toda su descendencia, a todos los que van a venir como prole de esa persona, ¿sí? Cuando dice en el Salmo 127, dice: si el Señor no edifica la casa, no se está refiriendo a que el Señor les construye una casa. En vano trabajan los edificadores, ¿no? Se está refiriendo a todo lo que esto iba a afectar, no solo a Zaqueo, sino a toda la gente. Porque miren, yo creo que así debería de ser. Cuando un miembro de una familia se convierte, después viene el resto. Si es el hombre, creo que debería de haber menos problemas. Porque el hombre, sea creyente o no sea creyente, Dios lo ha designado como cabeza de su hogar. Y a un hombre que no le sigue su mujer y sus hijos, pues perdón que lo diga así, pero no es hombre. Porque tendría que seguirlos. Para eso está como cabeza, aunque no sea creyente. Él debería dirigir su hogar.
Y su mujer debería de seguirlo a donde él vaya, y sus hijos deberían de seguirlo. A veces los lleva al barranco, pero esa es otra cosa. Y cuando se convierte en una mujer, ahí es diferente. Escuchen, hermanas. Cuando se convierte en una mujer, el Señor les dice, no agarres a bibliazos a tu marido. Esa es mi versión, así les dice. No agarres a bibliazos a tu marido. Más bien, convéncelo o conviértelo al Señor por medio de tu conducta. ¿Cómo? Sumisa, obediente, ¿sí? Así como Sara le decía a Abraham, Señor, dice, así compórtate tú. Ahora que vea que el Señor ha venido a tu vida y que tú te has cambiado y te has transformado, tu marido y tus hijos se van a convertir también al Señor. Así que cuando Jesús le dice a Zaqueo, la salvación ha venido hoy a esta casa, y le agrega, porque este hombre ha demostrado ser verdaderamente un hijo de Abraham. Y me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué demostró ser un verdadero hijo de Abraham? Bueno, Zaqueo era judío, pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía al pueblo escogido de Dios, y obviamente pues la descendencia va hasta Abraham. Podía decir que era hijo de Abraham, pero ya Dios había aclarado, dice, no son hijos de Abraham. En el libro de Gálatas dijo, no son hijos de Abraham todos los que descienden de Abraham, ¿sí? Por la carne, nada más por descendencia, sino son hijos de Abraham, dice, aquellos de los cuales les va a alcanzar la promesa, que antes de que Abraham tuviera un pacto con Dios, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y son hijos de Abraham, dice Gálatas, los que son hijos de la fe. Y por eso cuando le dice, este es verdadero hijo de Abraham, no solo se está refiriendo Jesús a la descendencia del linaje del pueblo escogido de Dios, sino a que era un hombre que ahora era un hombre de fe, Zaqueo. Y por eso le dice, ahora sí es verdadero hijo de Abraham. Antes nada más podía demostrar que descendía de alguna de las tribus, al igual que cuando Jesús en el capítulo 8 de Juan le dice a la gente, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces luego lo responden los judíos, dice, pues si cuando hemos sido esclavos, nunca hemos sido esclavos, ¿por qué dices que vamos a ser libres? ¿No? Si nosotros tenemos por padre a Abraham, dice, no, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces aquí está refiriéndose a esto. Jesús dice un verdadero hijo de Abraham, y termina Jesús, dice, pues el hijo del hombre, que esa es una de las expresiones favoritas que tuvo Jesús para referirse a él mismo. El hijo del hombre, dice, pues el hijo del hombre vino a salvar y a buscar ¿a quiénes? A los que estábamos perdidos. A eso vino. Y me encanta la parábola en el capítulo 15 de Lucas de la oveja perdida, porque Lucas la describe de manera diferente. Dice, dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja perdida, dice, hasta que la halló, hasta que la encontró. No solo la fue a buscar, no desmayó en su intento de irla a buscarla, hasta que la encontró. Y así es Dios con nosotros. Por eso su mirada que Él pone en nosotros es lo mejor, porque nos va a buscar. Pregúntate tú, o yo me lo pregunto a mí mismo. Jesús me buscó mucho tiempo estuvo tras de mí, tras de mí, tras de mí, tras de mí. Si hubiera escuchado, a lo mejor a la primera, a los 15 años me hubiera convertido. Pero Él no desistió de su forma de buscarme, de insistir conmigo. Dice el profeta Oseas, con cuerdas y lazos de amor nos atrajo hacia Él. Y vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y gloria a Dios, porque por eso celebramos domingo a domingo aquí en esta iglesia la cena del Señor, para recordar lo que Él hizo. Dio su vida
dio totalmente su vida. ¿Sí? Solo para concluir, hizo Jesús 3 cosas. Primero, se despojó de su gloria, de su divinidad. No siguió siendo Dios. Segundo, vino y se hizo aquí en medio de nosotros hombre, igual que nosotros, siendo obediente en esa condición, dice, hasta la muerte de cruz. Pero para que esto se cumpliera, no solo bastaba eso, Él tenía que regresar al Padre. Y le dijo antes a sus discípulos que Él se iba a ir. Dice, voy otra vez a tomar mi gloria que tuve antes. Y les prometió, así que donde yo estoy, ustedes van a estar también. Y entonces pasó de la muerte a la gloria otra vez. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y por eso Él pudo declarar desde antes, la salvación ha venido a la casa de Zaqueo. Y yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que, hermanos, ya no estamos perdidos. Si un tiempo lo estuvimos, hoy no estamos perdidos. Hoy estamos ya en la iglesia de Dios, en el camino de Dios que nos va a llevar al cielo. Y Él nos está esperando y nos está preparando un lugar precioso. Y yo espero que a tu casa, a mi casa, haya llegado la salvación. Ya llegó con mis más cercanos, pero yo no me conformo con eso, quiero más. Quiero a mis hermanos, quiero a mis sobrinos, quiero a la gente que me rodea rendida a los pies de Cristo, porque es una promesa de parte de Dios. La salvación ha llegado a esta casa. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, porque si a ti no te podíamos comprender en toda tu magnitud, porque pues es difícil, si no es que imposible, que algo finito pueda entender al infinito. Pero Señor, tú viniste a hacer tu mayor revelación al encarnarte en la persona de tu Hijo. Y a través de la vida de Jesús, de la forma en que Él se condujo en esta tierra, podemos darnos cuenta del inmenso amor, de la compasión que Él tenía cuando vio a las multitudes, dice tu palabra, como ovejas que no tienen pastor. Y decidió venir en pos de nosotros, a buscarnos y a salvarnos. Gracias, Señor, por haberte dignado entrar en nuestra casa. Gracias, Señor, y hoy te queremos decir que las puertas de nuestro corazón siempre están abiertas para ti. Que tú eres bienvenido a nuestro hogar, a nuestra casa. Y que mantengas tu salvación y la extiendas a toda nuestra descendencia. Concédenos, Señor, que nada obstaculice el poderte ver. Que quitemos prejuicios de nuestras vidas. Que podamos romper con protocolos, que solo hagamos caso a la voz del Espíritu, a lo que Él nos dicte hacer, y que podamos enseñar a nuestros pequeños, como lo hacíamos hoy, desde su temprana edad, a enamorarse de tu palabra, a meditar en ella, Señor, a escudriñar y aprender las historias que van a dejar un sello en sus corazones y en sus vidas. Bendice a nuestros pequeños de esta congregación, Señor. Levanta de en medio de ellos ministros para tu gloria. Los ponemos en tus manos, Señor. Ahora que estamos limitados en algunas cosas que no han recibido sus clases, pero alimentalos tú también, Señor. Porque esa fue la ordenanza a tu apóstol Pedro, cuando tú lo restauraste. Le dijiste, si me amas, Pedro, alimenta a mis corderos, que son los más chiquitos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.